Pero quiero también saludar ahora a Ángel García Bancho. Él es economista, director de la firma Econométrica, porque quiero ir ahora a la parte de la economía. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Comienzo preguntando, ¿tiene usted referencia de Alfredo Serrano como economista asesor del gobierno de Nicolás Maduro? Gracias por la invitación, Irene. No tengo mayor conocimiento, yo no lo conozco ni en persona, sino únicamente por redes sociales lo que haya escrito por esa vía, así que es muy poco lo que yo puedo hacer de referencia a Alfredo Serrano como tal. Claro, lo que sí tenemos claro, digamos, es que su asesoría está basada o concentrada en los controles como política de Estado. Y me llamó la atención. Definitivamente. Claro, y me llamó la atención del titular de que Maduro tiene la fe puesta en que un español reflote la economía, pero reflotarla como si viene, digamos, desde que Hugo Chávez estaba vivo. Y los controles, hasta donde ustedes los economistas nos explican, es lo que ha llevado a Venezuela precisamente a donde se encuentra ahora. Eso es correcto, de hecho, bueno, él es español, él debería haber estudiado el caso del primer control de precios que se conoce, que está, digamos, documentado, que es el famoso tacamento, en latín, que significaba básicamente un esquema de una estructura de costos, por ejemplo, sobre las bebidas alcohólicas en pleno medioevo, el vino, etcétera, con una estructura de todos los costos y cómo eso hacía, digamos, referencia a todos los costes de producción y cómo esos controles que imponían las autoridades al estar por debajo de precios de mercado hacía que escaseasen las mercancías. Estoy dando el ejemplo del vino, pero así ocurría con un conjunto de mercancías y cómo esos controles al final siempre condujeron históricamente. No es la primera vez en Venezuela, ha sido en toda la historia, en el medioevo europeo, en distintas partes del mundo, en todos los continentes, los controles de cambio siempre conducen a procesos de escasez y finalmente al estallido de los controles y por tanto procesos inflacionarios descomunales. Entonces son puros costos en términos de bienestar lo que traen los controles, pero existe una razón de ser política económica de esos controles, que no es otra cosa sino grupos que hacen dineros con los controles tanto de cambio como de precios, expoliando diferenciales de cambio. Al final los controles en los largos plazos están diseñados para que haya grupos, oligarquías haciéndose millonarios, en el caso de Venezuela, 1.000 millonarios a costa de la gran población, que es la que sufre al final de cuentas las penurias de estos controles. Ahora, ¿cómo con tanta demostración de que esta política ha sido ineficiente en Venezuela, se puede seguir insistiendo en estas teorías económicas? ¿O se puede seguir insistiendo en que esto forma parte de una conspiración de los empresarios? ¿De qué empresarios? Si prácticamente no quedan en Venezuela. Y los que quedan, trabajar les cuesta cada día mucho más. Es correcto, es así. Buena parte del argumento del chavismo ha sido que los empresarios se pasan con los precios y si fuese así lo que pasaría en Venezuela es que proliferarían las empresas. En cualquier sitio en el que la tasa de ganancia relativa al riesgo se dispara, entonces empiezan a proliferar empresas, pero ese no es el caso venezolano. En el caso venezolano desaparecen empresas y bueno, en este año últimamente han desaparecido muchísimas empresas producto de los controles, de los cambios de leyes, etc. Así que a final de cuentas la única explicación que puede haber detrás de los controles es ideología para el control político, para el control social, pero yo tengo que ir a mayor profundidad y decir control en el sentido de que hay grupos, mafias que que usufructan esos controles para hacerse millonarios, hacer dinero no por la vía de la producción, no por la esfera productiva, sino por la esfera de los negocios políticos, es decir, por la vecindad al gobierno, por aprovecharse de comprar un dólar barato para después venderlo caro
y hacerse millonarios poliando la población. Ahora, ¿eso qué conduce? Bueno, conduce en su último estadio a lo que estamos viviendo en Venezuela, que la gente tenga que comer directamente de la basura porque su poder de compra no alcanza, que haya crisis alimentaria, sanitaria, humanitaria, que haya estallido social como vemos en Venezuela desde hace un buen tiempo, por lo menos del mes de mayo para acá. Y al final la pelota está del lado de quienes tienen que reprimir para mantener un modelo que ya es insostenible como tal. Es decir, está en manos de la Fuerza Armada, de la presión social, el manejo de esa presión social. La Fuerza Armada tiene que entender que si no quiere seguir reprimiendo, va a tener que hacerse una reforma en el país y eso pasa por un cambio político. Pues quiero agradecer como siempre a Ángel García Bancho, economista, director de Econométrica. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.